Del Interior, Gonzalo Blumel, ha mantenido reuniones con representantes del oficialismo y también la oposición con el propósito de encontrar soluciones a las demandas sociales. Y desde el Ejecutivo manifestaron su intención de revisar la reforma tributaria, también la de pensiones, pero no ha habido hasta el momento avances sobre una posible nueva constitución, un tema sobre el cual queremos conversar con el analista del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, que nos acompaña aquí en el estudio. Mario, gracias por estar con nosotros. Buen día. Buenos días. La pregunta del millón: ¿cómo se sale de la actual situación que ya se extiende por más de 2 semanas? Sí, no, claramente con la agenda corta no fue suficiente. Esa agenda corta llegó muy tarde, además, si hubiese llegado en las primeras jornadas de manifestaciones. La agenda corta entendida como las primeras medidas que se propusieron. Exacto, esto de la agenda social del gobierno. Existe una posibilidad de salida a largo plazo, que es la que se está jugando el presidente, que es transmitir la idea de que hay normalidad, de que el país sigue funcionando, de que las instituciones van a, o sea, en el fondo, de transformar esto en una suerte de terremoto. Como si esto fuera una reconstrucción de algo. Siento que en realidad lo que se rompió acá es el tejido social y eso es mucho más difícil de recomponer que un terremoto. Esa es la forma por la que está apostando el gobierno, pero existen otras voces que dicen que la Asamblea Constituyente es una buena instancia para salir de este tipo de cuestiones. Ahora, el problema que tiene una Asamblea Constituyente es que es un proceso que demora por lo menos 4 años. Tiene un plebiscito de salida, tiene un plebiscito de entrada, la elección de los asambleístas, cómo se eligen esos asambleístas y posteriormente la redacción de la Constitución. O sea, es un proceso que no va a dar soluciones a los problemas en el inmediato. Y la agenda social del gobierno claramente tampoco apunta a ello. Ya, es que justamente, como no tenemos 4 años para poder entregar una solución rápida, para tratar de que muchas personas puedan retomar su vida, que hay muchos que se escucha que ya te dicen, ya, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta misma rutina de...? Porque se va normalizando, ¿no? Se van normalizando los desórdenes, los disturbios, mucha gente está saliendo a marchar, ya hay marchas convocadas para el resto de la semana, o sea... ¿Cómo se tramita, si es que efectivamente una Asamblea Constituyente va a ser una salida, cómo se tramita el interín hasta llegar allá? Sí, hay un camino alternativo que es el que tomó Blumel, que es lo que ustedes citaban, que los alcaldes juegan un rol muy importante con la población porque son los que los suministran de los servicios de su día a día, los servicios cotidianos. Y además los alcaldes tienen contacto directo con la gente. Tienen las audiencias que sirven para canalizar a través de forma directa. O sea, una persona puede ir, pedir una audiencia con un alcalde y conversa con el alcalde. Entonces, la reunión con los alcaldes es importante porque es un mecanismo de canalizar eso de forma directa hacia el gobierno central. Otras fórmulas también incluyen esta idea de hacer estos cabildos, que Piñera no los llamó cabildos, pero que en el fondo son esos, donde también se van a recoger opiniones y se van a canalizar. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que eso es pan para hoy día y hambre para mañana. ¿Por qué? Va a pasar lo mismo que con Bachelet. Van a hacer propuestas, van a reunirse 200.000 personas, se van a formular, pero en la medida en que esas propuestas vayan subiendo, se van a diluir. Ahora, el tema está en, una vez generado el mecanismo, digamos, a través del cual consultar cuáles son las demandas, cómo se priorizan unas por sobre otras. Porque hoy día hay mucha gente pidiendo muchas cosas, pero en algún momento se va a haber que priorizar, digamos, unas por sobre otras. ¿Cómo se hace eso? Sí, yo creo que se hace en función de, si se quiere hacer a través de un mecanismo institucional, si se quiere hacer a través del Congreso, en función de la posibilidad de generar acuerdos. Hay cosas que es más fácil generar acuerdos que otras. Probablemente un mecanismo como una Asamblea Constituyente resuelve parte de esos problemas, pero dilata la discusión en el tiempo y la priorización también de qué es más importante que otra cosa. Eso en la Asamblea Constituyente no existe. Mario, para usted está claro el por qué estamos con este movimiento social en las calles. Sí, estamos con este movimiento social por un malestar profundo con la democracia que se viene trabajando. O sea, ¿Pero por qué se gatilla hoy? Es un malestar que viene hace años, que se ha ido engendrando y generando y sumando problemáticas. ¿Pero por qué está ya hace 2 semanas? Sí, lo que te dice ahí la teoría es que existen ciertos acontecimientos que son coyunturas críticas que determinan resultados. En este caso, la coyuntura crítica fue el alza del pasaje y eso ha ocurrido también en la historia de Chile con anterioridad. Son pequeños eventos que detonan movimientos sociales y en la medida en que esto se va agrandando tiene un efecto de bola de nieve. O sea, probablemente las manifestaciones no van a tener la fuerza que tuvieron con el 1,5 millones de personas en la calle, pero sí se van a mantener, sí se va a transformar en una, como tú lo decías, una nueva normalidad de tener manifestaciones todos los días en Plaza Italia, de tener movilización. Y ahí están dando, en la teoría y en la práctica, el ancho las clases políticas, los parlamentarios, respecto de lo que la ciudadanía necesita que se les responda. Si tú miras los resultados de la encuesta Academ de ayer, todos los políticos, independientes del sector, independiente de la... Del cargo incluso. Exacto, del cargo, salvo quizás Carla Rubilar, que es la que mantiene, ni siquiera sube, mantiene.
todos los políticos van hacia atrás. O sea, esta es una cuestión transversal, es una crítica de la gente hacia la clase política que también está relacionada con fenómenos que se venían viendo desde antes. La gente ya no se identifica con los partidos políticos. Si antes la célula del partido era la responsable de canalizar estas demandas, ahora eso se diluyó, desapareció. Entonces, cuando la gente no encuentra esos canales institucionales para poder canalizar esas demandas, sale a la calle. Ya, pero ¿quién es el interlocutor válido entonces? Recordemos que además la encuesta a la que hacemos alusión es una encuesta telefónica, digamos que para algunos tiene también serios problemas metodológicos, hablamos básicamente de CADEM. Pero dicho eso, ¿quién es el interlocutor válido en un movimiento donde no hay dirigentes, no hay una orgánica? Sí, la Mesa de Unidad Social ha tratado de jugar un rol ahí, pero también tiene Pero tampoco dirigentes... está validada. Exacto, eso es lo mismo que te iba a decir. También tiene dirigentes que están precisamente criticados por la gente. O sea, está Bárbara Figueroa, la presidenta de la CUT. Están presidentes de asociaciones sindicales que precisamente están también bajo la crítica de la ciudadanía. Claro, por ahí también incluso en alguna manifestación han salido un par de banderas de partidos políticos, pero tampoco son un número significativo. Sí, ahora eso no quiere decir que no haya gente de los partidos políticos al interior de las manifestaciones, probablemente sí los hay, pero es la idea de mantener esta neutralidad dentro del movimiento, que fue lo que en movilizaciones anteriores, como las movilizaciones estudiantiles, las movilizaciones pingüinas, tendió a que bajara la intensidad. Ya, pero incluso allí había dirigentes, había ciertos nombres, digamos, ciertas figuras a las cuales convocar a una mesa. ¿Con quién se sienta hoy día la autoridad o quienes tratan de sacar esto adelante? Sí, no, yo esa respuesta honestamente no te la puedo dar porque es un movimiento que por sus características es inorgánico, no tiene un liderazgo, no tiene alguien con quien sentarse a conversar. Pero es que aunque hubiese alguien con quien sentarse a conversar, digamos que se pueden reunir varios presidentes de sindicatos, por ejemplo, que son los que están saliendo a la calle durante esta semana, pero si es que la validación de aquella autoridad que se va a sentar a conversar con también está en el suelo, ¿qué sacamos? Sí, por eso lo que ha hecho el presidente y lo que ha tratado de hacer Blumen en este último tiempo es precisamente juntarse con distintas organizaciones de distintos mundos también. O sea, juntar académicos, juntar a... y yo entiendo también que la lógica de que Blumen haya pasado al Ministerio del Interior es precisamente imponer ese sello de la conversación, del diálogo. Pero si en esas mismas reuniones todavía ni siquiera han logrado juntar a todos los presidentes de partidos, por ejemplo, de nuevo... No, ya eso se le suma de que el diálogo tiene otro problema. El diálogo dilata las cosas. Y lo que la gente no quiere es que las cosas se sigan dilatando. O diluyendo, como decía también Mauricio, respecto de las medidas que se puedan llegar a asumir y a entender y a tratar de canalizar, pero que si en la medida en que van escalando van diluyéndose... El diálogo es necesario, pero no es suficiente para resolver este problema. El diálogo te sirve para recomponer, para que la gente se encuentre entre sí, para que la confianza interpersonal suba y ese tipo de cuestiones, pero no te resuelve este problema. Ahora bien, el tema entonces es con quién se conversa, qué demandas se priorizan en medio de muchísimas manifestaciones que van a seguir ocurriendo. Para esta misma tarde, acá en Santiago y en otras ciudades del país, la gente quiere volver a la calle. Llevamos más de 2 semanas. ¿Hay alguna perspectiva de cuánto esto podría prolongarse en el tiempo? Sí, en otros países estallidos sociales como este han durado incluso mucho más tiempo, incluso siguen siendo procesos abiertos. Ahora, una cosa positiva dentro de lo que vemos es que no existe tanta polarización, y yo sé que eso suena contradictorio, no existe un bando contra el otro, sino que en el fondo son todos en este momento todos contra Piñera, y eso es una buena señal, en la medida en que sea no la clase política, sino que sean estas mismas manifestaciones las que se vayan agotando y se vayan cansando. Esa es la apuesta del gobierno con una agenda social que no convence a nadie. Y a propósito de eso último, comienzan a surgir algunas voces, particularmente a través de redes sociales, minimizando el movimiento en la calle, señalando que aunque sea 1 millón, 1,5 millones de personas, o 2 millones de personas, siguen siendo, dicen estas voces, una minoría respecto de aquellos que están observando todo este movimiento. ¿Qué se le responde a aquellos? Eso es un error comunicacional, eso lo hizo también el intendente de Santiago, Felipe Guevara, cuando dijo que habían 8.000 personas en la calle. O sea, ni aún con el cálculo que él hace habían 8.000 personas en la calle. Después corrige 20.000 o 30.000, digamos, pero así todo, pero incluso, los hechos dan cuenta de que son muchos más. O sea, si tú consideras los metros cuadrados que tiene la Plaza Italia y sus alrededores, te dan alrededor de 20.000. Si ellos calculan a 3 manifestantes por metro cuadrado, son 60.000 por lo menos. O sea, sin considerar las personas que estaban por la Alameda. Pero es un error comunicacional, es un error político también. O sea, desde mi punto de vista es un error comunicacional, desde el punto de vista de él es lo que probablemente a él le pidieron hacer, tratar de minimizar esto. Hay poca gente, no es Carla Rubilar tuiteando de que hay 1,5 millones de personas, sino que es un intendente que habla de diálogo, pero desconoce las manifestaciones. Ya, pero ¿qué se le responde a aquellos que están, como decíamos, minimizando el movimiento en las calles? Eso puede ser un error en la medida en que el movimiento social no se agote, en la medida en que te demuestran que incluso en un feriado largo donde la gente salió de Santiago, sigue habiendo manifestaciones.
¿Y es de alguna forma, como han dicho otras voces, apagar un incendio con benzina? Exacto, o sea, es una jugada que tiene cierto riesgo, pero en el momento en el que están encerrados, o sea, el gobierno está encerrado, no tiene por dónde salir, es una vía de escape. Y cuando usted dice es, en definitiva, todo un movimiento que lo cataloga como algo positivo, todos en contra de una persona, en este caso el presidente, ¿es esa la solución? Si saliera el presidente, pero cuando hablábamos de toda la esfera política que está dentro del apoyo más bajo que ha tenido hasta ahora, ¿se logra cambiar en algo? ¿O es simplemente otro agente político que toma el mando, de nuevo, sin tener ningún prestigio? Sí, la posibilidad de lograr canalizar estas demandas a través de mecanismos institucionales es donde se juega realmente si es que va a haber un cambio o no va a haber un cambio después de estas manifestaciones. O sea, si tú miras la historia de las movilizaciones sociales desde el año 2000 en adelante, lo que tú vas a encontrar es que, claro, cada proceso, cada manifestación llevó a algo. La manifestación de los pingüinos llevó al cambio de la Ley General de Educación. La manifestación de los estudiantes también llevó una gratuidad parcial. Pero en la medida en que no se le da la respuesta a ese movimiento, que es la respuesta que en definitiva esperan, este tipo de cuestiones se van como incubando, van quedando dentro de la sociedad y se van a manifestar en algún momento después. Ahora, la diferencia es que en el pasado discutíamos sobre cosas en particular, un cambio de una ley, y ahora estamos discutiendo con demandas que incluso uno puede pensar que de repente son contradictorias entre sí. Se está discutiendo el modelo, en definitiva. Ahora, en medio de todo esto hemos visto el surgimiento de los llamados cabildos, ¿no? Los cabildos autoconvocados. ¿Cuán relevante es aquello? Pero cuán decisivo puede ser el que se junte un grupo de personas en diferentes barrios sin mucha orgánica también y sin vislumbrar para dónde van todas las propuestas que se plasman sobre esa mesa. Sí, el último reporte de participación de eso eran alrededor de 10.000 personas, que todavía sigue siendo un número muy bajo en torno a los cabildos, muy bajo en comparación con las movilizaciones, por ejemplo. Eso sirve de alguna forma para recomponer ese tejido social, pero en las medidas, de nuevo, en que ese tipo de demandas no se traduzcan en algo o no lleguen hacia arriba o se vayan diluyendo en la medida en que van subiendo, la respuesta no va a ser suficiente y ese tipo de cuestiones van a seguir quedando guardadas. Incluso, aunque logren una participación muy alta, la gente dijo lo que quería y si no se cumplen las expectativas... ¿Puede terminar generando más frustración? Exacto. Los cabildos son diferentes a las encuestas. En las encuestas uno agrega preferencias. Uno toma, si la gente, su principal problema es salud, educación y pensiones, uno lo agrega. En cambio, los cabildos, las demandas pueden ser distintas entre un cabildo y otro, entre un sector y otro. Yo te aseguro que la gente de Las Condes no tiene las mismas preocupaciones que la gente de La Pintana. Y que incluso esas ideas pueden ser contradictorias entre sí. Cuando nosotros hemos visto manifestaciones sociales en la calle, desórdenes en otros países, muchas veces nuestro país ha ido a apoyar o no uno u otro lado, ¿no? Cuando se habla de expediciones de la ONU viniendo a nuestro país a chequear qué es lo que está pasando con los derechos humanos, cuando la Premio de la Paz Rigoberta Menchú va hoy, o fue hoy en la mañana temprano, a entregar una carta a la moneda, ¿qué tanto colaboran o no, o son contraproducentes este tipo de injerencias internacionales para un conflicto que es, en este caso, netamente interno? Sí, depende también de la forma en la que se haga. O sea, en otros países donde han llegado misiones de las Naciones Unidas, llegan, conversan con actores locales, pero tienen mucha oposición por parte del gobierno antes de entrar. En este caso es distinto, es el mismo Piñera el que los invita en un diálogo también con una institución que, si bien no es estatal, es pública, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos. O sea, es distinto a lo que ocurre en otros países. Es distinto a lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora en Bolivia con la OEA. Es un clima también que es diferente. Pero el informe va a ser un informe neutral de todas formas, o sea, no porque lo invite el gobierno va a ser diferente, más suave. Claro. ¿Y cuál es el aporte de la academia en todo esto? Porque también aquí hemos visto parlamentarios, hemos visto alcaldes, hemos visto parte de la sociedad civil, pero ¿qué pasa con la academia? Sí, esa es una reflexión interesante porque supone como una aparente tensión entre lo que es la técnica y la política. Y la técnica y la política no van tan diferenciados en realidad. En Chile tenemos como también forma parte del malestar de haber hecho políticas públicas que se hicieron entre cuatro paredes, el Transantiago y otras también, pero en realidad la técnica lo que va haciendo es acompañar a la política y precisamente a través de este tipo de espacios democratizar el conocimiento es precisamente la aspiración o el trabajo que se está haciendo al interior de muchas universidades donde también se están haciendo cabildos. ¿Y se les escucha? Se nos escucha, pero también se nos escucha convenientemente muchas veces. ¿Y qué pasa con el ejemplo internacional? Se habló mucho de que este proceso era similar a lo que había ocurrido en Francia en algún momento,
pero realmente se toman esos ejemplos o en definitiva nada es aplicable porque los escenarios han cambiado, porque las realidades son distintas. Sí, las realidades son completamente distintas. Incluso si tú tomas el tema constituyente para compararlo, o sea, existe el mito de que vamos a llegar hacia Venezuela, pero Venezuela es un caso completamente distinto. Hicieron una asamblea del año 99 con un ex militar que intentó hacer un golpe, que era el que la estaba proponiendo. Existen otros casos que son más favorables, como Colombia, por ejemplo, donde se hizo en un contexto también del narcotráfico, de que mataban candidatos presidenciales, en un contexto completamente distinto. Por lo tanto, eso de tomar ciertos ejemplos y llevándolos hacia el caso chileno no necesariamente tiene que ocurrir de la misma forma o de la misma manera. Y cuando se habla que se pudo adelantar, que salen tantas personas a decir, no, sí, si es que esto fue avisado, esto se sabía que venía, etcétera. Justamente desde la teoría, ¿se puede entonces aplicar cuando son incluso movimientos que podrían sorprender a muchos? Nadie se esperaba que hubiese 1,5 millones de personas en la Alameda, en Plaza Baquedano, un viernes en la tarde hace 2 semanas, 1 semana y media. Sí, o sea, anticipar yo creo que es imposible. Por eso, entonces, cuando hablamos desde la teoría, ¿es aplicable respecto de lo que pasa en la realidad, cuando además son movimientos que se congregan de una hora para otra a través de redes sociales? Es que eso es lo que tú notas cuando... esto es igual que ver una enfermedad. El paciente ya está enfermo. Lo que nosotros podemos hacer es mirar los síntomas. Entonces, cuando tú notas que hay una profunda desconfianza, que hay un crecimiento económico, que hay una promesa de crecimiento económico que no llega y que llega de manera desigual, y además que no existen espacios para canalizar esas demandas, el resultado que tienes es, tarde o temprano, alguna movilización de este tipo. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir? Eso no... Claro, y una última pregunta, al menos de mi parte, en la búsqueda de canalizar justamente todas estas demandas, decía yo antes, sistematizarlas. ¿Qué pasa con la tecnología, con las herramientas que ofrece la tecnología? Por allí ya han aparecido un par de iniciativas para tratar justamente de dar orden a cada una de estas demandas. También algunas de estas herramientas han sido cuestionadas porque, no sé, no logra filtrar, digamos, a quienes ingresan al sitio más de una vez. ¿Existe alguna posibilidad, con la ayuda de la tecnología, de canalizar también todas estas demandas? Sí, mira, sobre eso 2 cosas. Yo pienso que esto primero te lleva a un sesgo de clase importante. O sea, las plataformas digitales tienen 2 barreras de entrada, la alfabetización digital y el acceso precisamente. Pero el acceso hoy día está de la mano de un teléfono celular, claro, donde hoy día hay más celulares que habitantes en Chile. Es mucho más masivo que antes, pero te sesga por edad además. O sea, la alfabetización digital comienza desde los 50 años hacia abajo que desde los 50 años hacia arriba. No obstante eso, existen ejemplos de plataformas como por ejemplo Chilecracia, que está tratando de, por ejemplo, emparejar o te muestra 2 opciones de reforma y cuál la gente prefiere una sobre la otra. Claro, o sea, pero esa misma ya ha sido cuestionada. Estaba revisando un artículo este fin de semana en que no genera un sesgo respecto de quién entra más de una vez, por ejemplo. No, exacto. Tú puedes entrar más de una vez y además puedes responder más de una vez la misma pregunta. Por lo tanto, sí, las encuestas digitales sirven, de alguna forma es un termómetro, de alguna forma te da una intuición sobre lo que ocurre, pero no puede ser la forma de tomar decisiones. Mario, por mi parte, comenzábamos la conversación y nos decía la agenda social, la agenda corta, no ha sido suficiente. ¿Fueron suficientes los cambios que se hicieron entonces en el gabinete? Lo que te muestra la encuesta ayer de Academia es que claramente no fueron suficientes. Ahora, yo también entiendo que haya otros ministros que nos hayan sacado, porque en definitiva es la última bala que le queda disponible a Piñera si es que esto ya se sale de control. Y eso apunta a la salida de Mañalich, la salida de Cubillos y la salida de Gloria Hood también. Muy bien, pues Mario Herrera, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días.